y este es el caso de la menor que es atacada 16 de abril y es el por qué se conoce lo que está haciendo Miguel. Pues sí, esto es una noticia, como bien dices, que con la que amanecimos, con la que pensamos no fuera tan recurrente, cómo poder dar cierta información para que no solo las mujeres, sino hombres, hermanos, hijos, toda nuestra familia empiece a abrir más los ojos. Cuando él empieza a manifestar cómo realizó el acto, e inclusive se regresa a aportar datos que parecieran importantes para él, no para los que están escuchando a nivel de declaración. Esta inteligencia de tener que demostrarla con esta pasividad, donde inclusive comentan personas allegadas a él, que él alardeaba de la manera en la que podía manipular a estos dos expertos, donde no notaban que él mentía y donde para él esto era una cuestión de goce. En el caso de Miguel, sale de toda norma, de todo patrón, porque se sabe que él tiene grupos de protección animal, entra de esto del veganismo, porque si no lo que estamos haciendo es creando una historia de fantasía que nuevamente sirve para muchas personas, para engrandecer, para el morbo, y creo que esto tiene que tomarse con la seriedad que merece. En el ambiente social, se piensa en el derecho penal como respuesta y solución a casi todos los problemas que aquejan a la sociedad. La postura que considera que el incremento de penas y la creación de figuras típicas será posible reducir y controlar la desorbitada ola de criminalidad y violencia. Sin embargo, esto es ingenuo y francamente incorrecto. Lo cita el autor, que se llama Manuel Vidaurri, en Las consecuencias jurídicas del delito. Bienvenidas, amigas y amigos, a su programa Relatos Forenses. Hoy estamos de manteles largos con nuestra invitada Vilma Naranjo, que es un gustazo tenerla. Y si te das cuenta, hoy vamos a hacer un análisis de un caso que ha conmovido a la sociedad mexicana y yo creo que a todo el mundo. Sin embargo, este análisis lo vamos a tocar con bastante bibliografía, como puedes observar. No es un análisis a la ligera, tenemos fuente bibliográfica y recuerda que esto es un análisis de información de dominio público y solamente es un análisis por dos expertos. No estamos invadiendo lo que es la investigación jurídica por parte de alguna fiscalía. Maestra, bienvenida a su programa Relatos Forenses. Gracias. ¿Cómo están? Y muchas gracias por invitarme nuevamente y por la confianza para este nuevo tema. Muchísimas gracias. Fíjense que el martes 16 de abril del año en curso sucedió una noticia terrible que a todos desde muy temprano nos conmovió, incluso a algunos de nosotros nos quitó incluso el apetito, pues si estaban desayunando, otros estábamos en audiencia en ese momento, usted yo creo estaba dando clases y sin embargo nos llamó mucho la atención por el escalofrío. Incluso ahorita yo creo que el ambiente ya se toma un poquito misterioso y con este escalofrío por el tema que vamos a tocar, claro, de un feminicida serial. Y vamos a tocar temas muy sensibles y que la gente tiene que saber que es con apoyo bibliográfico y con el apoyo de usted, sobre todo que es una experta. Gracias. Pues sí, esto es una noticia, como bien dices, que con la que amanecimos, con la que pensamos no fuera tan recurrente, y esto pues sí debería de preocuparnos, de hacer que empecemos a investigar más, que empecemos a notar que estos casos se están dando cada vez más común. Cómo poder dar cierta información para que no solo las mujeres, sino hombres, hermanos, hijos, toda nuestra familia empiece a abrir más los ojos de qué es lo que está a su alrededor, con quién estamos conviviendo, qué tanto conocemos a las personas y con qué poco tiempo creamos lazos de confianza, de intimidad, que esto, bueno, puede ser un detonante para un problema más adelante. Así es. Fíjense que si usted nos puede ir deleitando en platicar, ya como mucha gente lo conoce, con este modo tan profesional que usted tiene, de la historia, y ahorita empezamos a tocar puntos muy importantes. Claro que sí, pues
Ha circulado cierta información que hemos podido recuperar, no solo de lo que pasa con esta persona identificada como Miguel N., sino qué pasa antes de esta noticia, qué pasa en la vida de una persona que es un detonante, en qué círculo se mueve, cómo lo definen las personas que conviven con estas personas, y con todos estos datos, cómo poder empezar a crear perfiles que nos ayuden a identificar más, no solo con quién estamos, sino además también quiénes somos, cómo nos movemos, a qué círculos pertenecemos. Y con esta información podemos ir a los primeros 15, 16 años de Miguel. A Miguel lo definen como un joven retraído, sumamente contenido. Creo que esa es la palabra que más definiría a un carácter y a una personalidad como la de Miguel. Es una persona que se contiene. No tiene realmente este tipo de personas muchos amigos, y los amigos que tiene los hacen círculos de confianza. Se sabe que es amante del anime, de lo que son las mangas japonesas, sí, de grupos de otakus. Y entonces estos son grupos que, al no ser grupos que entren con muchas personas, que se den a notar mucho, entonces fácilmente personas introvertidas que no quieran que el foco de atención esté en ellos, es muy fácil ingresar y ahí poder desempeñar pues básicamente sus gustos y las necesidades. Okay. Algo que es de llamar la atención en personas con la personalidad de Miguel es cómo tienden a buscar grupos donde pueden efectuar sus emociones, donde pueden compartir sus conocimientos, y estos conocimientos son aceptados. Al no ser focos de atención, al no atraer tal vez con físico, tal vez con cuestiones inclusive económicas, sí, estas personas pueden mezclarse en grupos por medio de su inteligencia. Y ahí es donde creo que es de los primeros aspectos donde puede empezar a definirse lo que es un perfil de una persona con alguna psicopatía. Ok, qué interesante. ¿Ahorita nos va a platicar de algunos elementos de personalidad o quiere que lo veamos más adelantito? Sí, creo que es importante saber que estas personas, estos ambientes cerrados, pueden definir una tendencia, el por qué buscan estos círculos donde no, vuelvo a repetir, el foco de atención no va a estar encima de ellos, pero inclusive son grupos cerrados. Okay. Entonces creo que también lo que es la información que tenemos en cuestión criminal, en cuestión forense, nos puede apoyar mucho en definir por qué estas personas tienden a buscar este tipo de grupos. Ok, eso es muy interesante porque una de las características que menciona justamente Vicente Garrido, yo soy apasionante de Vicente Garrido, recomendadísimo, claro. Cara a cara justamente con el psicópata, muy recomendado, menciona esto, justamente la cuestión de cómo a veces estas personalidades o estas personas, si bien es cierto, no son tan agraciadas físicamente, pero tratan de compensarlo, pero a la vez de esta compensación van a atraer a las masas porque tienen este carisma o tienen este gancho para justamente poder manipular a sus víctimas, que también tienen un perfil. Claro, exactamente. Las víctimas también se eligen en una psicopatía que sea organizada, se eligen viendo que el entorno de esta víctima no afecte inclusive su aprehensión. Así es. Entonces, estas víctimas tienen que aportar elementos que no solo satisfagan al ambiente, inclusive geográfico, de ubicación, de intelectualidad del atacante o del psicópata, sino que la víctima no sea también el foco de atención tan grande que pueda ser esto lo que llegue a una aprehensión o a un posible error que cometa el psicópata en un momento dado. Fíjese, maestra, si usted me lo permite, ahorita que estábamos hablando del perfil de la víctima, justamente es muy, muy importante porque también puede mucha gente decir, bueno, yo ya los identifiqué, pero ¿cómo es posible
que el agresor me identifique a mí como una posible víctima en potencia. Y justamente habla el perfil de la víctima, el libro de violencia femenina, y le voy a dar unos rasgos que menciona precisamente el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Feminicidio de la ONU, o incluso otro autor que es del 2002, un poco ya antiguo, pero muy bueno, que es Urra, y dice que el perfil de las víctimas, como usted lo claramente lo dijo ahorita, es un perfil económicamente desfavorable, diferente al agresor, a la víctima. ¿Por qué? Porque tiene menos grado de independencia para búsqueda tanto de abogados, búsqueda de ayuda. Socialmente es un círculo social que las va cosificando, que ahorita lo vemos con Vicente Garrido, y las va apartando. Familia, por ejemplo, si tiene familia de bajos recursos o no tiene familia, que esto es importante y que vamos ahorita a tocar puntos de las víctimas. Exacto. Donde, si bien es cierto, algunas familias van a dar la ficha para la búsqueda, pero probablemente hay víctimas que ni siquiera tenían familia. Condiciones físicas, temor en el futuro, personalidades muy introvertidas también por parte de la víctima, nivel cultural bajo, la edad, bajo grado de escolaridad y la dependencia económica, y aquí con todo respeto lo voy a decir, e incluso madres solteras. ¿Por qué? Porque la madre soltera, al tener un fallo en una relación anterior, o que ya tuvo una relación de una violencia, quedan desprotegidas o tienen este sentimiento de que no están protegidas ni por el Estado, que su familia las echó de casa porque salieron embarazadas. Por ejemplo, a mí me tocó en la época de mi abuelita y de algunas tías que las tuvieron, las sacaron de la casa. Y esto, el perfil justamente de la víctima hace pues prácticamente perfecto para que el agresor vaya y, en teoría lo vamos a decir porque son depredadores, coma a esta víctima. Sí, a su presa, exacto. Y creo que ahorita con lo que estamos viviendo, con las situaciones, con los casos, con las personalidades tan funcionales que estamos viendo, que eso es lo que verdaderamente debería de preocupar, sí. El cómo estos individuos se están filtrando en espacios, en trabajos, donde son tan funcionales que se pierde realmente esta personalidad psicópata y donde pueden maquillar perfectamente su entorno para poderlas atraer. Así es. Entonces ahí es donde creo e inclusive nosotros como escuela lo que pretendemos es enseñar también a las personas a ser, no, así como hay psicópatas camaleónicos, sí, encontrar una manera de que las víctimas también se hagan camaleónicas y que posiblemente nosotros conocemos muchas mujeres que nos dicen, ok, yo no debo de ir a un lugar, mi trabajo está debajo de un puente o tengo que cruzar un puente para llegar a la estación del metro, ¿cómo le puedo hacer para no exponerme si finalmente estos lugares son los que yo tengo acceso, es donde tengo que ir a trabajar y no tengo otra opción? Entonces es como hacerte que se mimeticen en el ambiente, donde se hagan camaleónicas y donde todo esto que están viendo estos depredadores salgan de sus ojos, de su foco. Uh-huh. Y entonces estas mujeres puedan protegerse a sí mismas. Porque esto empieza a temprana edad. Cuando un depredador tiene esta tendencia, lo hace a temprana edad. Así es. Hablábamos mucho también de lo que era la educación, el ambiente donde se mueve esta personalidad y si se hace o si nace desde un entorno, ¿no? Esto creo que es bien importante también de analizar. Sí, ahorita como usted lo comenta, justamente en este libro que es buenísimo, que también es recomendado de José Manuel Romero, uh-huh. Psicópatas Integrados, recomendadísimo por los que estén escuchándonos, gracias, y les apasione estos temas. Lo que usted claramente lo dice, la cuestión de cómo ya desde niños ya muestran rasgos de psicopatía. Y aquí el problema es que muchas veces tanto la familia como la misma autoridad, bueno, la autoridad entendemos muy bien, como lo dijo ahorita claramente este autor jurista, pues el derecho no va a resolver todo. Exacto. La sociedad es la que tiene que tomar las riendas y también tratar de resolverlo con medidas preventivas. Exacto. Entonces, este autor nos dice claramente algunos datos muy importantes de rasgos de psicopatía en niños. Entonces, si tú tienes un hijo con estos rasgos,
busca ayuda, ve a ayuda psiquiátrica precisamente antes de que después sea tarde, porque incluso me tocó, maestra, un poquito alejándonos, Claro. de un sujeto que agredió a la mamá con 375 heridas punzocortantes, siendo su propia madre. Claro. Y en otro muchacho también de 17 años, también le dio alrededor de 45 heridas por arma blanca a la mamá porque lo regañó. Pero estas banderas rojas ya venían desde atrás, solamente que, digo, lo voy a decir con todo respeto, pero a veces la misma mamá dice, bueno, es que no me di cuenta porque es mi hijo, ¿no? O sí era enojón, pero no le presté tanta atención. Ese es el problema. Y ya ve que lamentablemente casi a la par conocimos la noticia donde este chamaco agrede a la adolescente de 13 años y también le da varias heridas punzocortantes que incluso terminó en el hospital. Exactamente. Y aquí lamentablemente tenemos dos cosas que pasan en nuestro país, que no hay una pena real para estos menores, uh-huh. Simplemente tratamientos psiquiátricos por cierta edad, uh-huh. Y luego salen a la sociedad, pero no les dan el tratamiento adecuado, porque este chamaco que ya lastimó a una joven de 13 años, una niña, lo va a seguir haciendo, maestra, y es lo que tenemos al rato como un feminicidio. No solo lo va a seguir haciendo, sino ya comprendió dentro de su problemática mental que es fácil salir. Así es. Es fácil escaparse porque pareciera que la sociedad, pareciera que las leyes no están viendo la gravedad de lo que sucede. Sí. Entonces también regresamos a la educación, regresamos al entorno familiar, donde también madres, padres, tenemos que estar pendientes dónde están nuestros hijos y cómo puede ser que una menor de 13 años ya esté dentro de una relación. Y esto también provoca embarazos en adolescentes. Entonces, es todo un entorno que se va destruyendo, que se va contaminando y donde genera este tipo de violencia ya en jóvenes, porque hay que entender algo, no todos los psicópatas actúan de inmediato. Sí. También pasan por fases donde esta psicopatía, estas fantasías las van aterrizando o ya llega un momento donde desean que sean reales y cumplan con una necesidad que tienen. Así es, maestra, incluso claramente nos lo dice Vicente Garrido en cara a cara con el psicópata. Psicópatas integrados pueden ser incluso, como usted dice, no delincuentes, delincuentes ocultos, uh-huh. Y nuestros jefes superiores o incluso jefes de Estado, como hemos visto en algunos políticos. Entonces son, como claramente lo mencionó usted, hay etapas donde incluso no puede llegar a cometer el delito porque le conviene estar funcional, le conviene tener el éxito, uh-huh. Y hay quien de repente cruza esa línea y tiene el gusto por matar, como vamos a analizar este sujeto. Perdón, maestra, por alejarme un poquito de... Estamos dentro de esta temática. Porque si regresamos entonces a lo que es la infancia de Miguel, más bien juventud, porque lo que se tiene conocimiento es a partir de los 15, 16 años, cuando él ingresa, de hecho, a la vocacional del Politécnico, y ahí es donde empieza sus primeros acercamientos con estos grupos amantes del manga japonés, y donde se siente identificado. Es un joven, vuelvo a repetir, retraído, reprimido, donde sí tiene una inteligencia de un nivel verdaderamente excepcional, pero esta inteligencia la usa inclusive para alardear. Es estas personalidades que además suplen estas carencias posiblemente afectivas, porque se conoce de Miguel que tiene un padre, una madre y una hermana. De hecho, el padre es químico también. Ese es otro dato importante, ya que tiene esta tendencia también inclusive de cómo la educación familiar también empieza a llevar a las personas, a los jóvenes, a que tengan ciertos estudios que posiblemente no son tanto de su agrado, uh-huh. Pero sí tienden a imitar o a ser aceptados también por este entorno familiar. Entonces el padre, al parecer, es un padre ausente, a pesar de que vive en la casa, trabaja en la casa, pero tiene ciertas actividades que lo hacen no estar muy presente en la vida de Miguel. Así que Miguel
capta como una figura paterna a un tío que es hermano de la madre, casualmente también químico. Okay. Entonces, cuando un joven que ya tiene de hecho una personalidad que va a empezar a cambiar, que va a empezar a tener ciertas actitudes de represión y opta por tomar figuras alternas, esto también es bien importante el saber por qué una persona teniendo un padre presente, en teoría no lo acepta o tiene un problema de acercamiento. Eso es muy importante porque ya habíamos comentado que la figura tanto paterna como materna son sumamente importantes para la formación de cualquier individuo. Entonces, si hay un quiebre, pues también vemos cómo se va trastornando esta persona. Que claro, no lo va a manifestar inmediatamente, pero vemos actualmente ya el resultado. Exactamente. También hay que, algo de analizar es muy fácil encasillar también patrones de conducta, patrones geográficos, patrones en cuestiones de educación, de cuestiones económicas, y pensamos que si todas las psicopatías o todos los problemas en cuestiones de delitos tendrían que ver en personas de bajos estudios, de baja economía o en personas que han sufrido ciertos abusos, y estas personalidades, estos criminales nos están enseñando que estos patrones se están rompiendo. Sí, incluso ahorita que usted da esta magnífica aportación, igual otro por si lo quieren ustedes leer, amigas y amigos, Amores que matan, también del Vicente Garrido, o justamente el de La sabiduría de los psicópatas, de Kevin Dutton, nos habla de el gran camaleón, el psicópata. Y claramente, como usted lo dice, están rompiendo estos patrones donde algunos perfiladores podrían identificarlos, pero cada vez es más astuto el psicópata porque le conviene también ser funcional, llevarse el éxito y hacer tal vez sus fechorías por debajo del agua, como con este sujeto. Sí, porque él, siendo un químico, él es parasitólogo. Esta es realmente la profesión que se da en el Politécnico. Y ahí es donde Miguel hace su carrera universitaria. Es muy curioso porque nos dicen también los patrones, la perfilación, que los psicópatas usualmente o casi siempre comienzan actos con animales, sí, ya sea por cuestión de investigación o por la tortura misma. Pero resulta que no todos los psicópatas están funcionando de la misma manera o están reflejando esta psicopatía de la misma manera, y este es el caso de Miguel. Ahorita que usted comenta lo de estas características, si me lo permite, maestra, claro, vamos a poner para todas las amigas y amigos que tengan interés sobre todo en estas características de los psicópatas. Estas son características básicas y clásicas. Violencia feminicida otra vez, por ejemplo, hostilidad, ira, baja tolerancia a la frustración, trastornos de la personalidad, que ahorita lo vamos a manejar con Miguel, abuso de sustancias en algunos, rasgos de psicopatía, como usted lo menciona, deshonestidad, tienden a mentir mucho, están algunos despreocupados por lo que les pueda pasar. Ahí tenemos el ejemplo de hombres que embarazan Exacto, y sin dar ni un peso para justamente la manutención de los hijos. Historia de violencia por parte de los padres, en especial del papá, modelo de violencia hacia las parejas antiguas, y esto es bien importante, maestra, porque aquí son los focos rojos. Ha habido mujeres que de repente platican con su servidor y dicen, es que me había dicho que sí había tenido problemas con la ex, que incluso la llegó a golpear, que le dio cachetadas, pero yo pensé que conmigo iba a cambiar, y no, ¿sí? O sea, desde ahí estaba la banderota roja de que iba a seguir el mismo patrón, porque estos patrones son por años. O sea, la gente piensa que ya porque golpeó una vez ya se le va a quitar, y no es cierto, son patrones que lo va a traer desde hace años. Incluso, maestra, si usted me lo permite, igual en La sabiduría de los psicópatas tenemos otros datos muy importantes que nos aportan, como que estos tipos, los clásicos, porque ahorita vamos a entrar en los atípicos, como usted lo dice, que son grandes camaleones, muestran violencia hacia otros, tienen poco remordimiento, porque Miguel es uno de los que no tiene remordimiento, incluso lo sigue haciendo, y eso es algo característico de los seriales, no tienen remordimiento y lo siguen haciendo y lo buscan y lo buscan. Otro,
motivados por el deseo de gratificación inmediata. Y ahorita vamos a platicar el por qué probablemente entró a la habitación de la víctima. Exacto. Y por búsqueda de una satisfacción. Se sienten superiores, hablan rápido, nada que ver conmigo, porque van a decir hay un psicópata. Sí. Historia de autoridad, de problemas con autoridad. Son encantadores y carismáticos, que eso es algo bien característico, del psicópata. A veces lo vemos con estos chavos malos, ¿no? El chico malo, y que las alumnas dicen, es que me encanta que sea malo. Pues aguas, porque ahí tienes al psicópata que al rato te va a golpear, te va a cosificar, te va a alejar de tu círculo y al rato hasta te va a privar de la vida. Y justamente esto es lo que nos aportan estos magníficos libros, y son los datos característicos. Pero si gusta usted, maestra, entramos con los datos atípicos de estos psicópatas camaleónicos. Claro, porque una de las cosas que comentas y es muy cierto, pero nos estamos dando cuenta que no todos son encantadores y no todos son extrovertidos de inicio, sino aprenden a hacerlo, aprenden que con una personalidad que tienda a atraer más personas, porque los psicópatas no solo agreden mujeres, agreden niños, agreden mujeres, hombres, animales, sí. No podemos encasillar en que lo que un psicópata va a hacer. Desafortunadamente, para nosotros, si queremos investigar, es así, porque sería mucho más fácil que tuviéramos más información o que estos psicópatas tuvieran más puntos donde nosotros los pudiéramos ver. Algo que es muy curioso con Miguel, que se habla que en sus primeros años siempre estuvo retraído, no era de hablar con muchas, ni hombres ni mujeres, no se le conocían realmente relaciones afectivas o relaciones de pareja, pero sí hay dos relaciones que en Miguel dan un punto donde es un parteaguas en su conducta. Una relación de los primeros años, entre los 15 o 16, donde él es una persona que no se muestra afectiva. Este sí es un dato característico en muchos psicópatas, el nulo afecto, el no saber cómo representar sus sentimientos y cómo demostrarlos. Y otra de sus parejas, que ya es a nivel universitario, que inclusive fallece. Este fallecimiento yo creo que también es un parteaguas en el cómo se empieza a desempeñar y cómo empieza él su actitud ante la sociedad o ante inclusive ya en sus primeros trabajos. Ahorita que usted comenta, muy interesante la cuestión de introvertido de Miguel, porque nos podíamos ir un poquito con la cuestión de la patología mental, y si me lo permite, nada más para los amigos que quieran, el Tratado de Psiquiatría Clínica, Robert Als, nos dice claramente, y esto me gustó, maestra, si usted me lo permite, claro. Vamos a ver un rasgo muy característico de Miguel sobre, y me gustó cómo lo aporta este libro, porque dice trastorno esquizoide de la personalidad, donde podríamos suponer que tendría este trastorno, y dice claramente, el trastorno esquizoide de la personalidad está caracterizado por una profunda deficiencia en la habilidad para relacionarse con los demás. Las personas con este trastorno tienen pocas relaciones o no desean relacionarse socialmente, prefieren estar solos o a menudo realizan actividades intelectuales tales como juegos de rompecabezas o ordenar cosas, pero están solos, o sea, necesitan estar solos porque no tienen esta capacidad de socialización. Sí, de esta integración. Así es. Además, algo muy curioso, en fotografías que están circulando en redes sociales, lo podemos ver en ciertos viajes, rodeado de personas, y esto nos daría la impresión que es una persona que alardea, inclusive con economía, pero resulta que esto ya más bien es el camaleón que se está presentando, es como él va a empezar a disfrazar su verdadera personalidad, porque entiende, ya esta mentalidad entiende que la única manera de atraer, además de su inteligencia, que puede ser un poco exagerada al manifestarla, y esto lo vemos en la primera declaración, cuando él empieza a manifestar cómo realizó el acto, e inclusive se regresa a aportar datos
que parecieran importantes para él, no para los que están escuchando a nivel de declaración. Esta inteligencia de tener que demostrarla con esta pasividad, si esto lo ponemos con las imágenes, con los viajes, en el hecho de que él sea actor, todo esto sería además un poco incongruente de la personalidad que él tenía a cómo se fue transformando y cómo fue maquillando y construyendo exactamente un personaje que fuera funcional y que tuviera cabida no solo en el grupo de mangas, de anime, que esto era en sus primeros años, sino a nivel ya de grupos como lo fue el veganismo y como lo fue la protección de animales. Ahorita que menciona de que aporta él elementos en justamente en las declaraciones que él da, mencionan estos autores, grandes criminólogos, que uno de los puntos necesarios del psicópata es el egocentrismo. Exacto. Donde ellos necesitan la atención, y una de las formas de ahora tener la atención, a pesar de que él sabe que ya va a estar preso toda la vida, porque ahorita vemos el delito de feminicidio, pues sabe muy bien que puede llamar la atención, puede llamar las cámaras, porque ahora él tiene el foco de atención y lo necesita también. Así es. Uno de los datos que está circulando es el hecho de que él sea actor. Se está conociendo la información de que él llega a este grupo de actuación por recomendación de su psiquiatra o psicóloga que lo estaba atendiendo en una terapia, en una fase de depresión, donde inclusive comentan personas allegadas a él que él alardeaba de la manera en la que podía manipular a estos dos expertos, donde no notaban que él mentía y donde para él esto era una cuestión de goce, el que estas dos profesionales o profesionales no descubrieran que él estaba mintiendo y que él estaba creando todo este personaje que en el momento que le recomiendan vaya con actores, con cuestiones de grupos de teatro, es perfecto para él, porque entonces puede adoptar esta personalidad, estas cuestiones que él tanto ha buscado, y precisamente encontró los lugares y los momentos perfectos para crear y maquillar esta psicopatía. Por eso es que nadie sabía, nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Sí, y fíjese algo que me encanta cómo lo coloca usted, y nos lo dice también Psicópatas Integrados, es esto, las falsas apariencias que está manejando él y que él empieza a construir, porque claramente el autor dice es que son sutilmente enmascarados, se enmascaran, embusteros y engañadores, que es lo que ahorita usted lo dijo, con estas dos especialistas en cuestión de salud mental, cómo son embusteros, engañan, son manipuladores y titireteros, que si lo traducimos es que son, aparte que manipulan, se pueden hacer víctimas, o claro, busca hacer victimización. Y estos son algunos rasgos muy característicos de estas personas, de los psicópatas. Por eso, como Vicente Garrido lo dice, son sumamente difíciles de desenmascarar, y mientras más estudiados sean, más preparados tengan, porque el conocimiento da poder. Exacto. Van a ser más difíciles de ser desenmascarados. Por eso es que caen en estos errores, como el último acto que ejecuta, que ahorita lo tomaremos, pero algo que me llama mucho la atención, y de hecho me preocupa lo que está sucediendo con estas personalidades, es uno de los rasgos principales que nos habla toda la información, todos los libros, todos los maravillosos criminólogos que existen, es que una de las facetas de los psicópatas es el maltrato animal, ya sea como investigación para saber cómo se ve un cuerpo, y otros es por la tortura misma. En el caso de Miguel, sale de toda norma, de todo patrón, porque se sabe que él tiene grupos de protección animal, entra de esto del veganismo, pero inclusive se sabe de algunos compañeros de escuela, ya de la universidad, donde mencionan que hacían prácticas con animales, cosa a nivel de conocimiento académico, y esto le afectaba mucho a Miguel.
Él no le gustaba porque sentía que verdaderamente estaba lastimando al animal. Y no era esto un personaje, sino sí era un sentimiento real donde él creaba esta empatía. Con esto me recuerda mucho al asesino serial que vimos, que es Juan Carlos Hernández, el que se le llama el asesino de Ecatepec. Sí. Porque en las declaraciones, cuando él comenta de sus perritos y dice cómo para él es más importante la vida de este animal que de una mujer, cómo están estos psicópatas creando lazos de afección que supuestamente no la tienen, no son afectivos, no crean lazos emocionales, no son empáticos, pero lo están teniendo con seres vivos de gran importancia. Yo soy una defensora de los animales, sí, los adoro, pero resulta que estos psicópatas no deberían de tener esta empatía y la están teniendo. Entonces, ¿qué nos están mostrando? Que se están disfrazando y se están maquillando cada vez más. Así es. Y esto es cada vez más difícil si no es por un error que ellos mismos cometan. Y era lo que hablábamos, maestra, cuando hace ratito que estábamos platicando, pues con mucho gusto para mí que usted me regale muchos conocimientos. Gracias. Esta cuestión de cómo van perfeccionando, porque hay que reconocerlo, maestra, los psicópatas, los asesinos seriales son muy inteligentes. Digo, no todos, porque hay unos son muy desordenados, pero en este en particular es muy inteligente porque 3 idiomas, no cualquiera se nos dan los idiomas, claro. A mí me cuesta mucho trabajo. Una carrera que es muy difícil también porque estamos hablando de química. Uh-huh. Y sobre todo que si, digo, lo voy a decir con mucho respeto, pero si él no comete este error, que tuvo un impulso, algo tuvo que tener él para tener este impulso y romper sus cuidados, sus reglas, su precaución. Este señor hubiera sido como Jack el Destripador en Londres en aquel entonces y nunca lo hubieran detenido. Claramente lo dice aquí para todos nuestros amigos, Jenny Ramila, Depredadores Humanos, muy recomendable también, que incluso tienen algunas características los asesinos seriales como que son cazadores, tramperos, es decir, les gusta montar trampas que atraen a las víctimas. Son merodeadores, o sea, andan merodeando ahí por algún domicilio, uh-huh, andan cazando a sus víctimas. Uh-huh. O pescadores, es decir, les gusta mucho la parte de cazar. Por eso es que si juntamos la cuestión del perfil, que les gusta ser cazadores, depredadores, y ven características muy específicas de la víctima, es cuando se conjuga perfectamente bien el engrane y es cuando cometen estos actos. Exactamente, también podemos ya empezar en cuestiones, bueno, yo como lo saben, soy perito grafóloga, así que a mí me interesa de más saber cómo es la escritura, cómo es la comunicación no verbal, sino plasmada en algún papel de todos estos psicópatas. Y lo que me llama la atención es que en 3 casos pude encontrar estas similitudes tanto en el Goyo Cárdenas, uh-huh, este famoso estrangulador de Tacuba. ¿Sí? Puedo revisar también mucha información que pude encontrar de Filomeno, de este caníbal de Atizapán, donde también tiene un diario, cosa que tiene Goyo Cárdenas, Filomeno y este nuevo asesino serial o feminicida sería Miguel N. Los 3 tienen un diario, los 3 son organizados, los 3 fueron encontrados precisamente por errores que salen de este patrón de conducta, de estas normas, porque pareciera que no es posible, pero ellos tienen códigos donde no se salen de estos patrones, uh-huh, precisamente porque llegan a respetar su trabajo, lo ven ya como un oficio a desempeñar, donde tienen que ser lo suficientemente limpios, silenciosos, para que esto no sea descubierto tan fácil. Un aspecto importante en Miguel, que en sus primeros acercamientos hacia lo que es la protección de animales y en estas marchas, él manifiesta que uno de sus animales preferidos es el gato, y precisamente es el gato porque es silencioso y es limpio. Si nosotros vemos inclusive en la profesión de Miguel, tiene que ser así, silencioso, limpio,
por el medio que maneja, de investigación, estos laboratorios. Si nosotros tratáramos de ver el entorno donde él vive, tendría que ser así. Entonces volvemos a entender qué es lo que pasa en la mente de un hombre así, que además ya está ganando el suficiente recurso como para darse una vida más tranquila, inclusive más segura. Uh-huh. Hablan de que Miguel en sus primeros años es muy ahorrativo. Prácticamente podríamos decir que es avaro. No quiere gastar, inclusive tiende a comer en comedores comunitarios, porque lo que él necesita es ahorrar. Entonces, ¿qué pasa con un Miguel que lo detienen viviendo en una azotea de un edificio? Y si ya tiene estos recursos, ¿cómo es posible que él no quiera tener, se pensaría, una mejor vida, que estuviera más cerca inclusive de su lugar de trabajo? Entonces él está rompiendo todos estos patrones, pareciera, uh-huh, pero verdaderamente lo que está haciendo es maquillando, es creando un personaje. E incluso ahorita lo que usted comenta, también desde mi punto de vista, considero que esto le sirve mucho porque es un muy bajo perfil. La gente, la autoridad jamás va a pensar de alguien con bajo perfil. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos tienden a querer lucir. A exagerar, claro. Llamar la atención porque necesitan esa atención. Incluso lo hemos visto, con todo respeto voy a decir, para algunos personas que nos siguen, y yo creo que han tenido la desfortuna que les ha pasado, es el famoso jefe que al compañero lo suben de jefe, un ladrillito, y híjole, parece que fuera el director, ¿no? O con Exacto. Todo respeto lo vamos a decir, en verdad, no para todas, pero cuando nos toca lidiar a veces con la secretaria del jefe, uh-huh, y entonces decimos, oye, parece que la secretaria es el director, porque hasta ella es la que me va a firmar. Claro. Entonces, esta necesidad de atención y poder, para un verdadero artista en este sentido, con todo respeto voy a decir, y una persona tan inteligente como un asesino serial, no se va a ir para la parte de alardear, sino va a usar un bajo perfil para no ser descubierto. Precisamente porque él ya conoce, además él conoce el entorno, ya sabe qué es lo que le funciona y qué es lo que no le funciona. Lo afectivo finalmente no es para él algo para atraer además, inclusive aunque tenga una pareja que se sabe de la última, que muere de hecho de un infarto, esta pareja se sabe era muy cariñosa con Miguel y él seguía retraído, seguía contenido. Uh-huh. Toda esta contención finalmente sí tiende que tener un escape de alguna manera. Él afectivamente, físicamente no es cariñoso, no acepta realmente a una persona que le sea amable o le sea físicamente cariñosa, y entonces él tiene que buscar otras maneras, como creando personajes. Sí. Eso es lo más fácil para él, y donde es más fácil que él se acomode, que él pertenezca, y dada su inteligencia, esa es la manera donde él puede alardear. No tiene que alardear en cuestiones económicas, sí, o de pertenencias. Por eso es que pareciera que se burla todo el tiempo. Dice, maestra, que aquí hay algo que yo noté muy en particular, que incluso lo dice Vicente Garrido con sus clasificaciones magníficas del perfil del psicópata, por ejemplo, el psicópata instrumental, uh-huh, que nos habla que es un psicópata muy organizado, el psicópata posesivo, que es el más agresivo de todos, porque tiene esta necesidad de jalar a la víctima, cosificarla, alejarla, golpearla. Pero hay algo que me llama mucho la atención, maestra, con una de las fotos que salen en los medios de comunicación, que es una de las jóvenes que sale siempre con una postura muy rígida, la novia. Él sale hasta incluso en una selfie, posando, riéndose, pero la joven sale con una cara como hasta de miedo o de enojo, pero sale muy rígida. Y esto rompe un esquema de una relación normalmente sana, porque generalmente cuando uno se toma una foto, cuando está en la fase de enamoramiento o en la fase donde estoy conociendo a la persona y me siento a gusto, pues si bien es cierto, tal vez no voy a andar con ella, pero sí me siento a gusto, salen riéndose, fotos de amigos, ¿no? Pero si usted observa, es una cara muy rígida la de la joven, y en otra también, que es la misma joven, uh-huh, sale casi con la misma cara.
Entonces esto nos habla que probablemente ya ahí empezó él a cosificar, a agredir, e incluso amenazar, como lo dicen los grandes criminólogos en cuestión de violencia de género, para que tenga poder sobre su víctima, y después termina con el último escalón, que es el feminicidio. Porque también tenemos que entender algo. Hay agresiones silenciosas. No todas las agresiones ni son físicas, ni son inclusive verbales, sino son agresiones donde la persona, como bien dices, se siente rígida o se siente acaparada por la persona que está haciendo el poder sobre ella. Si nosotros vemos la cuestión corporal de estos dos individuos, vemos a un hombre confiado, donde está presumiendo su entorno, pero precisamente ella lo opaca, ella simplemente suple un espacio que tiene que estar en esta foto. Entonces, volvemos a que el psicópata integrado tiene que encontrar a la persona que cumpla con sus necesidades, que al revés, en todo caso, él no se sienta ni amenazado ni en riesgo con la persona que está. Por eso la mayoría de estos psicópatas encuentran mujeres que terminan haciéndose cómplices, no solo por el silencio, sino ayudan a este entorno a engrandecerlo, a ocultarlo, y por eso se hacen sus cómplices en cuestión de pareja perfectas, porque jamás los van a traicionar. De verdad, sí tiende a haber una admiración cuando una persona que es pareja de estos psicópatas, casi siempre es una persona que es menor en cuestión no solo cultural, sino de conocimientos, inclusive de viajes del mundo, entonces puede impresionarlo fácilmente. Sí, claro. Fíjense que tomando un poquito, o retomando más bien, perdón, la cuestión de cómo él era tan estricto en todos sus elementos que hacía, por ejemplo, en la ruta de su vivienda hacia el lugar laboral, que le permitía tener un dominio, porque al ir conociendo las rutas, también tiene rutas para saber cuáles son rutas de escape. ¿Cómo salir? Exactamente. Tenemos el horario laboral que le permite ser funcional y ser una figura normal ante la demás sociedad. Tenemos el modus operandi, que es un modus muy oculto, muy de bajo perfil, porque incluso para desaparecer los cuerpos hay que esperar lo que dicta la fiscalía de cómo es que se daba la causa de muerte de estas víctimas. Exacto. Y cómo es que logró desaparecer anatómicamente los elementos. Pero aquí, maestra, lo que me llama la atención de tantos homicidios, o feminicidios, mejor dicho, ya con la nueva tipificación, y también me llama mucho la atención cómo lleva tanto éxito en su vida, ¿qué es lo que ocasionó que rompiera su modus operandi? ¿Qué motivó para que tuviera un descuido y fuera atrapado? Que fue con esta víctima. Sí, claro. Y de hecho hay información que antes del 2018, de hecho las fotografías que circulan, esta información de los viajes, de que él aparece rodeado de personas, inclusive del grupo de teatro, fue antes del 2018. No es de este momento. Así que para mí esto sí es un parteaguas, porque él a partir de finales del año 2018, él hace un rompimiento general con todo su entorno. Esto llámese amigos, familia, inclusive se sabe que él es visitado por la madre y por la hermana, porque no tienen conocimiento de dónde está, y él les dice que se vayan y los rechaza en absoluto. Esto mismo hace con sus grupos de amistades, inclusive con el teatro. Él aquí es como si fuera esta famosa la fase áurea, donde el psicópata ya aterriza, ya en parte acepta, pero ya crea este personaje que ya no es funcional en su entorno. Sería fácilmente descubierto porque las personas que lo conocen de sus actuares hasta dónde puede llegar. Entonces este nuevo personaje sería más objeto de burla que de reconocimiento. Entonces estos psicópatas lo que hacen es alejar a todo este entorno que lo conoce, inclusive lo juzga, y entonces crea esta nueva fantasía, este nuevo mundo,
donde su familia y sus amigos no entran. Okay. Y fácilmente lo podrían descubrir. Entonces es cuando él crea esta personalidad extrovertida, que no lo era, esta personalidad que alardea, que antes no lo tenía, inclusive ahorraba. Entonces, esto es conocer una ubicación geográfica y ver el por qué llega tanta la confianza, o ellos piensan que conocen tanto su entorno, que cometen estos graves errores, afortunados para la sociedad, pero graves para ellos, y este es el caso de la menor que es atacada 16 de abril, y es el por qué se conoce lo que está haciendo Miguel. Sí, porque tuvo que haber, para mí, desde el punto de vista criminológico, pienso que él ya, como lo dicen los grandes autores que ahorita ya revisamos, considero que él ya estaba en esta fase de que ya la había visto, probablemente sí, claro, ya la había estado cazando, siguiendo, tal vez no llegaba a acosarla, pero probablemente si fue descubierto en el domicilio, probablemente estaba queriendo hurtar, con todo respeto voy a decir, alguna prenda claro, precisamente para fantasear. Exacto. O incluso probablemente ya fantaseaba con esta adolescente. Entonces, exactamente. Yo creo que por ahí va el asunto de que rompió todo su modus operandi. Yo tengo realmente, en este caso estoy de acuerdo, pero también yo tengo dos hipótesis. La primera es efectivamente donde él ya la está siguiendo, ya conoce el movimiento, es vecino, él no acaba de llegar, él tiene más de 9 años viviendo ahí. Esto le da suficiente conocimiento y confianza. Nadie que sea nuevo causa confianza, sí, y él nadie. Ya la generaba. Un hombre que tiene un puesto donde tiene conocimientos, es respetado, las personas cuando vemos una bata, vemos un médico. No importa cuál sea la disciplina, vemos un médico. Entonces, el hecho de saberse ya admirado, pues le da una confianza en lo que es todo el entorno. Entonces, mi hipótesis es, o él ya estaba vigilando a esta joven, ya estaba conociendo su entorno, había ingresado, como él bien lo dice, a este departamento, posiblemente para conocer los movimientos del departamento, la ubicación, dónde se encontraba, o para obtener algún trofeo, o bien alguna posible víctima o alguien que él ya había puesto su atención, por alguna razón se sale, por alguna razón pierde, y entonces él vuelve a concentrar, o ese día era tal su excitación que él tenía que cumplir una necesidad, y es cuando irrumpe ya sin temor. Es una fase donde él pierde, donde esta ansiedad que está viviendo en ese momento, pierde todo este control que había llevado a partir de lo que yo veo de su historia del 2018. Sí, eso es muy interesante lo que usted nos aporta. Bueno, maestra, si usted me lo permite, para todos los estudiantes que nos siguen de criminalística y de derecho, tal vez tienen duda por qué a este sujeto lo tipifican ya como delito de feminicidio y tentativa. Bueno, el Código Penal Federal en el artículo 325 nos dice que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razón de género, que eso ya todos lo sabemos, pero existen fracciones. Y aquí yo creo que coincide con algunas, por ejemplo, las noticias o series o los medios de comunicación están diciendo que hubo una agresión sexual. Entonces, la primera fracción es que la víctima presenta signos de violencia sexual. La segunda, por ejemplo, mutilaciones o lesiones infamantes. El grado de brutalidad de las lesiones por arma blanca podría ser otro elemento para tipificarlo. Antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, y donde también la víctima haya existido un acto de relación sentimental, afectiva o de confianza. El hecho de que sea un vecino puede ser un elemento de confianza, pues es mi vecino, ¿no? Sí, entonces, exacto. Probablemente por ahí están tipificando la figura del feminicidio, y que es alarmante cómo está creciendo, ¿no? Sí, y además creo que es bien importante, y sí me gustaría recalcar esto. Estas personas no solo cometen un delito ante la víctima o ante su entorno principal, sino cómo nos está afectando amigos,
parientes y toda una sociedad que estamos viviendo esto, que esta información está siendo además tan rápida que tiende a deformarse. He escuchado en algunos medios que mencionan de cuál fue el uso de estos cráneos que encontraron, de las partes que encontraron, si algunos orificios, y yo me pregunto de dónde está saliendo esta información que no ha sido ni reconocida ni confirmada por la Fiscalía que está llevando este caso. Entonces, sí recomendaría que esto es un tema tan delicado, tan serio, que no lo hagamos fantasioso hasta no tener realmente la información que nos diga el por qué, cómo y dónde sucedieron estos actos. Porque si no, lo que estamos haciendo es creando una historia de fantasía que nuevamente sirve para muchas personas para engrandecer, para el morbo, y creo que esto tiene que tomarse con la seriedad que merece, con el respeto a las víctimas. Conocemos de una, no sabemos de las otras, hay una madre herida en un hospital que merece todo este respeto, así que tratemos de esperar a que la Fiscalía, que estas dependencias confirmen la información antes de estar recuperando dichos, hechos que no son confirmados. Entonces, creo que para que esto tenga seriedad, para que verdaderamente empecemos a ver lo grande y lo peligroso que está sucediendo, tenemos que darle este respeto que en muchas ocasiones se pierde. Así es. Fíjese que tuvimos ahorita que usted menciona sobre las víctimas colaterales, el gran capítulo con una tanatóloga, claro, muy buena, la maestra que vino con nosotros, y justamente es esto, cuando muere alguien es un daño colateral a muchísima gente, a las amistades, a los padres, a los hermanos, probablemente, estoy hablando al aire, al novio o al pretendiente que ya tenía un cierto cariño por esta persona. Y es justamente esto lo que usted menciona. Tenemos, por respeto, nosotros no nos basamos en hablar ahorita de la víctima, de esta pobre joven, claro, ni de las demás, sino simplemente nos basamos en un análisis de estos camaleones que a la gente sí le puede servir para prevenir, y vamos a dejar que la Fiscalía haga su trabajo. Por ahí hay algunos periodistas que dicen, es que ¿cómo es posible que no puedan detectar? A ver, maestro, ya dimos ahorita, con su gran apoyo también, maestra, la bibliografía, bueno, hay miles de libros, pero que sepan que son camaleones, que no es tan fácil, claro, detectarlos, que no es tan fácil encontrarlos, que se están dando por un error que ellos están teniendo, pero tampoco la autoridad tiene una capacidad para decir, voy a investigar a ese nada más porque tiene la finta. No, porque también en su momento César Lombroso fue muy criticado por la tipología criminal. Entonces, aquí hay que dejar que la Fiscalía haga su trabajo, como bien lo dice usted, no meternos en cosas que no nos están llamando, porque no es nuestro trabajo, en decir, es que ya encontraron un montón de restos, es que es por ahí tengo una persona que ya me dijo que son más de 200, no. Simplemente dejar que la autoridad, claro, haga su trabajo, porque así como también hay malos, hay muy buenos elementos en las fiscalías y yo creo que harán muy bien su trabajo. Y bueno, maestra, ¿algo más que usted quiera aportarnos? Sí, creo que es bien importante que empecemos a abrir un poco más los ojos, pero verdaderamente a observar, no solo a mirar un entorno, que en ocasiones este mundo está siendo tan rápido, nuestros trabajos es tan rápido, el conseguir inclusive una estabilidad tiende a ser tan rápida que estamos perdiendo esta sensibilidad, esta astucia, estas corazonadas que todos tenemos, y cuando un entorno no nos es confiable, cuando un entorno nos está dando señales, hablemos del lugar, hablemos de una persona, de un trabajo, de una pareja, los indicios sí están. Yo como perito grafóloga y experta en interpretación de rostros, sí les puedo decir que hay indicios. Las escrituras pueden ser agresivas o pueden ser demasiado amables que nos causan desconfianza. Los rostros de poder tienden a tener una similitud. Entonces, abramos un poquito más este panorama para que nos cuidemos.
Hay cursos, en específico nosotros damos cursos de prevención donde nuestros alumnos están aprendiendo a reconocer en la escritura y en el comportamiento, y con esto tengan más cuidado y con esto protejan este entorno, que estos camaleones por eso están siendo tan peligrosos, porque son difíciles de identificar. Pero si tenemos ciertos puntos donde podamos observar, donde la escritura nos diga, tomémoslos ya como herramientas para defendernos y para protegernos. Eso creo que sería bien importante. Muchísimas gracias, maestra. ¿Dónde la podemos encontrar para todas las personas que quieran justamente tomar cursos tan magníficos como los da usted? Para que nos recuerde, por favor, una vez más, maestra Vilma Naranjo. Claro que sí, muchas gracias. Recuerden que en nuestro correo grafoacademic@gmail.com o en mi correo personal vilmanaranjo43@gmail.com, y ahí también creo que están apareciendo nuestros teléfonos. Ahí les podemos dar toda la información, los cursos están abiertos, afortunadamente hay muchas personas que se están interesando y esto está haciendo una comunidad no solo de apoyo, sino de seguridad y de prevención a muchos delitos. Maestra, como siempre, yo le agradezco mucho su análisis, aporte de mucha bibliografía. Finalmente a la gente ya la quiere mucho, la sigue mucho. Y no me queda más que agradecerle por su gran presencia aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigas y amigos, llegamos al final. Si te diste cuenta, este capítulo fue con mucho respeto. Analizamos la mente de los feminicidas, de los grandes camaleones, con bibliografía. Nosotros nos caracterizamos por traer bibliografía para ti, para difundir el conocimiento. No nos basamos en rumores, sino simplemente hoy analizamos la mente de estos grandes psicópatas. Sin embargo, no tocamos a las víctimas porque ellas merecen un respeto. Yo te invito a tener mesura en esta noticia tan terrible de esta pobre familia que finalmente ahorita está en un trágico suceso, y por respeto a todas ellas, a todos los miembros de esta familia, pues no difundir noticias falsas y caer en la morbosidad, sino verlo y dejar trabajar a la Fiscalía y a todas las autoridades. Muchísimas gracias, espero que te haya gustado el aporte bibliográfico con nuestra maestra Vilma Naranjo, con los libros. Tu amigo Jorge Luis Olivares se despide. Recuerda que esta es una producción de Pepe y Chema. Relatos Forenses queda a la orden. No te olvides de darle like para hacer más comunidad más grande y que seamos más miembros. Gracias, nos vemos la próxima. Gracias, maestra.